Gracias le damos al Señor Jesucristo de Nazaret. En esta hora estamos aquí nuevamente en el estudio de Lucas. Nos toca el capítulo 19. Entramos en materia de Jesús y Zaqueo es el título. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, y le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, el hombre hizo todo lo posible por subir, porque era pequeño de estatura, pero hizo lo posible y se subió a un árbol. Eso es fe. Y la fe también, esa fe se compara con aquel que el Señor Jesucristo estaba predicando adentro de una casa y sus amigos llevaron a un paralítico, a un enfermo, y como no podían entrar, lo subieron los amigos y quitaron el techo y lo bajaron, y por la fe fue sanado. Pero antes de que fuera sanado, Dios le perdonó sus pecados. Eso quiere decir que para Dios es importante el alma, porque aunque te pueda sanar, pero si tú no quieres perdón de pecados, de todos modos te va a sanar en el ratito, vas a estar sano aquí en la tierra, pero te vas a ir al lugar de tormento. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y la recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar como un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy hoy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Mira este varón, cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a empezar con el siguiente, que es parábola de las 10 minas. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y le dijo una parábola, por cuanto él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas, y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. O sea, le dio al que ganó, le dio más. Vino pues el otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo también: sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, esta mina la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque sé que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pero yo digo que todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Mire, si usted tiene un talento de Dios, tiene que trabajarlo. Dios le da a los siervos de Dios, a los hijos de Dios les da un talento: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas, sanidad y los milagros, la voz audible, el sentir, visiones con los ojos abiertos, visiones con los ojos cerrados, sueños, interpretación de los sueños. Todos esos talentos los da el Señor Jesucristo. Entonces yo lo tengo que trabajar. Si Dios me dio sueños, yo tengo que orar por los sueños, para que Dios me dé los sueños y me dé la interpretación de los sueños, que me dé lenguas espirituales y que me dé la interpretación. ¿Ve? Entonces, conforme yo lo voy trabajando y voy ganando almas, el Señor me va dando más. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Aconteció que llegando cerca de
Betfagé. Y de Betania al monte se llama como de los olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea enfrente, y al entrar a ellos hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, jamás desatarlo y traerlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatar, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿para qué lo desatáis al pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para ti paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Mire cómo está el Señor Jesucristo hablando de Jerusalén, cómo la van a sitiar en los últimos tiempos las naciones. Es lo que le dije: los reyes del oriente vienen descendiendo, Afganistán, Pakistán, Irán, 5 naciones, y van a llegar al lecho del río. El río Éufrates es la frontera natural que ha tenido por años el pueblo de Israel, pero desde ahora dice que Dios va a secar el lecho de río. Entonces desde ahora ya se está secando, ya no es el mismo Éufrates de antes. Acuérdense que si lleva la secuencia de los videos, yo le leí el libro de Job, y en el libro de Job dice que le está preguntando a Job: ¿no has visto tú los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia de la batalla? Porque les va a llover granizo a los rusos, a los chinos, usted sabe. Mire, el ejército más grande, millones y millones de millones. Los chinos dicen que ellos pueden bajar millones de gente caminando desde China. Por eso se hizo Karakorum, la gran carretera. Vaya al YouTube y ponga Karakorum y usted va a ver qué es Karakorum. Por ahí van a descender los reyes del oriente para invadir. Miren cómo el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Entonces dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora encubierto está tus ojos. Porque vendrán días, dice, sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas las partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El último título dice: purificación del templo. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndole: escrito está: mi casa es casa de oración, mi casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque el pueblo estaba suspenso oyéndolo. Pero regresando a un versículo antes, entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndole: escrito está: mi casa es casa de oración, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cuál es el nombre de la verdadera iglesia? Casa de oración. Esa, mi casa, será llamada casa de oración para todas las naciones. Ese es el verdadero nombre de la iglesia de Cristo, de la iglesia primitiva. Es el mismo nombre, solo hay un nombre, no hay otro nombre que usted le puede poner a la iglesia. Bueno, si el Señor Jesucristo le dijo póngala así, póngale, porque yo no soy quien para decirle que no lo haga, porque el que mande es Él. Pero la Biblia a mí me enseña que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces terminamos el capítulo 20 diciéndole: ve que los ladrones, que los abusivos que vendían en la casa del Señor Jesucristo, los echó, les hizo un látigo y los echó. Así en ese tiempo, así también es ahora. Así también es ahora dentro de la iglesia, es un negocio.
Adentro de la iglesia es un negocio, cada quien hace su negocio adentro y todo, y la gente monetiza. Todo el que habla de Dios monetiza. Sí, es que Dios me ha bendecido, que Dios bendice por ahí. Dios no bendice por ahí, Dios bendice. Usted va con el Señor Jesucristo a clamarle y Dios le va a bendecir, pero no vendiendo la palabra de Dios, porque no necesitamos más Judas. No necesitamos más Judas, necesitamos más Pablos, más Timoteos. Eso sí necesitamos para llevar la palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo bendiga todo tu ser y nos vemos en el siguiente.